Bueno, bienvenidos a otra cápsula del saber. Hoy vamos a hablar sobre los medicamentos de alto riesgo. Primero, ¿qué son los medicamentos de alto riesgo? Son aquellos medicamentos que en su uso pueden presentar una gran probabilidad de causar daños muy graves o incluso la muerte. ¿Cuándo qué? Cuando se produce un error en el curso de su utilización, sobre todo cuando confundimos una molécula con otra o nos equivocamos en la dosis. Es importante aclarar aquí que no es que en los medicamentos de alto riesgo tengamos más probabilidades de equivocarnos a la hora de dispensar, sino que cuando nos equivocamos con la probabilidad que haya para equivocarse con estos medicamentos, hay mucha probabilidad de causar un daño grave o la muerte en los pacientes. Entonces, ¿por qué los medicamentos de alto riesgo tienen alto riesgo? Es importante conocer las razones por las que estos medicamentos son, por decirlo así, tan críticos. La primera es porque muchos de ellos actúan en vías fisiológicas vitales o críticas, como lo es el tono y el ritmo del corazón, importantísimo. El funcionamiento del cerebro, recordemos que el cerebro es el órgano que orquesta el funcionamiento de los demás órganos, como lo son el corazón, los pulmones, eh, todo lo que es la fisiología que, digamos, nos mantiene vivos, está toda concentrada la funcionalidad en el cerebro. No solamente el pensamiento, sino esas funciones involuntarias como las vísceras, los riñones, también funcionan a nivel cerebral. Obviamente la respiración, el sistema circulatorio, como lo es el tono vascular de las arterias o las venas, la presión arterial, por ejemplo, y digamos las condiciones sanguíneas, como lo puede ser la coagulación de la sangre, qué tan coagulada o no está, y la división celular, porque en la división celular encontramos cómo se renuevan los tejidos y los órganos, y si algo afecta este proceso, pues causa toxicidad hepática, nefrotoxicidad, eh, incluso también, por ejemplo, trombocitopenias, leucopenias, anemias, dependen de la división celular. El otro ítem es porque tienen estrecho margen terapéutico y es igual de importante que actuar en las vías fisiológicas. Entonces vamos a explicar qué es el margen terapéutico y por qué los medicamentos de alto riesgo generalmente tienen estrecho margen terapéutico. Entonces, ¿qué es el margen terapéutico? Es la concentración del medicamento en la que vamos a encontrar alivio. Es decir, hay concentraciones de las moléculas farmacéuticas o que tienen un fin o un propósito, una actividad farmacológica, en donde por ser tan bajitas, pues no nos hacen nada, o sea, no nos producen alivio, no alcanzan su eficacia terapéutica. Entonces, sin, por ejemplo, el acetaminofén, 500 miligramos, el acetaminofén de 50 miligramos, por ejemplo, pues es una concentración subterapéutica, porque no vamos a encontrar alivio. Entonces, los medicamentos tratan de establecer un margen en donde la dosis nos alivie. Pero ahí hay algo muy importante y es que si bien puede ser una dosis tan bajita que no logremos encontrar la terapia como tal, el efecto terapéutico, no nos haga nada, pero no puede ser una dosis tan alta en la que tengamos concentraciones tóxicas y empiecen todo lo que es los efectos adversos en magnitudes muy grandes que ya no nos den beneficios, sino que nos den más riesgos. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero dentro del margen terapéutico, esos efectos que tengan secundarios o adversos no son más grandes que el beneficio terapéutico. Entonces aquí nos curamos, podemos sentir algunos efectos, pero es más grande el beneficio. En cambio, en las concentraciones tóxicas, tenemos más riesgos, más perjuicios, más desventajas, incluso podemos encontrar
efectos muy graves, incluida la muerte. Entonces, como ven, hay un margen de dosis en la que se pueden utilizar los medicamentos y estos medicamentos nos van a dar beneficios, el riesgo es mínimo, vamos a tener la terapia y este se llama el margen terapéutico. Aquí actúan los medicamentos para tener un bienestar. Sin embargo, con los medicamentos de alto riesgo, muchos de ellos, ese margen terapéutico es muy pequeñito, es decir, es difícil saber la concentración subterapéutica versus la concentración tóxica, porque en este margen terapéutico donde es el ideal, donde vamos a encontrar alivio, donde vamos a encontrar una, digámoslo así, en palabras coloquiales, una cura, y no que no nos va a hacer nada y no que nos va a traer toxicidad o riesgo, es muy pequeño. Y si yo me muevo, así sea en una escala, digamos, una escala acotada, una escala pequeña, yo puedo pasar rápidamente de la concentración subterapéutica a la concentración tóxica o del margen terapéutico a la concentración tóxica. Entonces, equivocarme en la dosis, en la administración de este medicamento al tener margen terapéutico, o sea, sus concentraciones en las que puede ser tóxica, es muy, muy cercana a la concentración donde me va a hacer la terapia, pues puede existir más riesgo de que yo tenga perjuicios o no beneficios, más bien riesgo, como lo dice la palabra, eh, al administrar este medicamento. Entonces, con estos medicamentos hay que ser demasiado juiciosos, no solo porque son críticos, sino porque sus dosis son muy, muy acotadas en el margen terapéutico y puede pasarse fácilmente a la concentración tóxica. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos de alto riesgo? En el mundo no existe como una lista estándar de los medicamentos de alto riesgo, digamos que sea igual en Australia, en Estados Unidos, en China, en Colombia, no. Incluso puede variar entre instituciones, pero lo que sí es que podemos agrupar en grandes grupos, ¿cierto? En grandes clasificaciones para poder de ahí empezar que cada institución haga un trabajo juicioso y referenciado en la literatura y en otras instituciones y también, ¿por qué no?, en los casos en que han tenido efectos con los medicamentos para poder clasificarlos como de alto riesgo o no. Entonces vamos a tener una lista de medicamentos como los anticoagulantes, importantes, ¿por qué? Pues porque si nos pasamos a las dosis tóxicas podemos tener una hemorragia. O los citotóxicos oncológicos, ¿por qué? Porque son medicamentos que están deteniendo todo el tiempo la división celular y mucho de ello puede pasar que mis células no se renueven y yo quede en un estado en donde tenga deficiencia de las células y las células componen los tejidos y a la vez los órganos y tenga toxicidad en muchos de mis órganos. Las insulinas o los hipoglicemiantes, por ejemplo, importante. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que más consume es azúcares. El cerebro trabaja a base de la glucosa. Si el cerebro no se le da la gasolina para trabajar, se apaga. Si se apaga el cerebro, pues fatal. Entonces, las insulinas y los hipoglucemiantes, como lo pueden ser metformina y todas las clases de insulina, pues me van a influir en que se pueda, por ejemplo, si yo me paso de la dosis, apagar el cerebro porque corto, digamos, la energía que él tiene, que es la glucosa, y por ende, pues se va a apagar el corazón porque los latidos de nuestro corazón se coordinan, orquestan y se dan gracias a también las funciones cerebrales. Los electrolitos concentrados, potasio, magnesio, calcio, fósforo, ayudan al impulso cardíaco. El músculo cardíaco tiene nervios y a su vez esos nervios trabajan con sodio, potasio, magnesio. Entonces, que el impulso se dé, ¿cierto? Depende de esos iones. Y si nos pasamos o disminuimos o combinamos o confundimos esos iones de una forma no adecuada, pues entonces el corazón se para. Y puede ocurrir pues un paro cardíaco o también, digámoslo así, una sobreestimulación cerebral en donde vamos a empezar a convulsionar
Entonces, por eso estos electrolitos son tan importantes. Todos los narcóticos, sedantes, relajantes neuromusculares. Entonces, en los narcóticos podemos encontrar los opioides, en los sedantes podemos encontrar las benzodiazepinas, en los relajantes neuromusculares podemos encontrar el cisatracurio, rocuronio, etcétera. Entonces, ¿por qué estos son importantes? Bueno, los narcóticos y sedantes porque aunque su función es del dolor, tienen un efecto central. ¿Qué quiere decir? Que en el cerebro influyen para no sentir el dolor, porque el cerebro es quien siente, quien ve, quien huele, quien hace latir el corazón, quien hace mover el estómago. El cerebro es, digamos, un órgano, el órgano más importante de todos los órganos importantes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando algo tiene un efecto central, es decir, que actúa también en el cerebro, puede ocasionar que al apagar los nervios que causan dolor, pues también si nos pasamos de la dosis, puede apagar el centro del tallo cerebral donde se controla el movimiento respiratorio o nuestra respiración inconsciente y puede ocurrir un paro respiratorio si nos pasamos de la dosis de narcóticos y sedantes. Con los relajantes neuromusculares, si nos pasamos de la dosis, la presión arterial se baja. Recordemos que estos relajantes neuromusculares son para poder relajar los músculos, intubar a las personas para hacerlas llegar a la ventilación mecánica. Entonces, donde esto ocurra y se baje demasiado la presión o se relaje demasiado el tono muscular, podemos tener una hipotensión muy grave o podemos tener un paro respiratorio también. Los agentes de radiocontraste que causan mucha, digámoslo así, reacción adversa, reacciones alérgicas, también por la cascada de adrenalina o los choques que nos pueden dar, puede ocasionar un paro cardíaco. Todos los medicamentos relacionados con el tono vascular o ritmo cardíaco, adrenalina, dopamina, norepinefrina, epinefrina, epinefrina, dobutamina. Obviamente que si nos pasamos, podemos ocasionar daños en el corazón y daños en el tono vascular. El tono vascular es la presión. Si tenemos hipotensión, hipertensión, lo que vamos a hacer es apretar o no las arterias y eso hace que el corazón trabaje mucho o en cambio no le llegue, digamos, sangre o digamos, glucosa porque el corazón también trabaja con esa energía que llega de la sangre y podemos ocasionar un paro. Los antiepilépticos que trabajan mucho en la recaptación de estos electrolitos en las neuronas, como se explicaban, pues podían ocasionar una toxicidad por estimulación de glutamato, ácido GABAérgico o los mismos electrolitos y pueden ocasionar un paro en las señales eléctricas del cerebro. Y los antimicrobianos, como los aminoglucósidos, como la micacina o la vancomicina, en donde, digamos, de su efecto puede derivarse nefrotoxicidad, que es toxicidad en los riñones, o ototoxicidad o toxicidad, digamos, neuronal en algunos antimicrobianos. Aquí también pueden estar incluidos los diuréticos, como la furosemida, la hidroclorotiazida. ¿Por qué? Porque los diuréticos tienen que ver con qué tantos electrolitos o no vamos expulsando del cuerpo y como les hemos explicado, pues estos electrolitos son importantísimos en los impulsos neuronales, ya sea coronarios, cardíacos o cerebrales, entonces también pueden estar allí. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, vemos que si nosotros entendemos un poco estas funciones de estos medicamentos a grandes rasgos, podemos ver cómo si tocan algunos de estos órganos tan importantes, puede ocasionar efectos graves, que es la definición de medicamento de alto riesgo, donde yo cometa un error con estos medicamentos, pues tengo altísima probabilidad de ocasionar un efecto grave, incluso la muerte, y esa probabilidad se aumenta no solo porque estoy tocando las vías vitales, o críticas o la fisiología crítica del cuerpo, sino porque es muy fácil que yo pase de
un margen terapéutico y un miligramito, un microgramito ya esté ya en la concentración tóxica, porque son tan vitales estas vías y tan cuidadosas en el cuerpo, en sus márgenes, que si yo me paso, sobreestimulo un poco algo, pues puedo ocasionar un daño grave. Entonces, si queremos ampliar, vamos a dar algunos ejemplos. No es necesario, repito, aprenderse esta lista. Incluso esta lista no es una lista estándar, ¿cierto? Pero es importante cuando uno lee, uno ve, mira, caer en cuenta de lo crítico, ¿cierto? Caer en cuenta de eso, relacionarlo, y eso nos puede ayudar a ser más cautos, a estar más alertas y a tener conciencia. Entonces, claro, la institución, como lo vamos a ver más adelante, tiene una lista de estos medicamentos, pero no es necesario tener la lista debajo del brazo para caer en cuenta, por ejemplo, de que la adrenalina, la dobutamina, el propofol, la morfina son medicamentos de alto riesgo. Primero porque los manipulo todos los días y en teoría yo sí estoy consciente de mi trabajo, los puedo identificar, pero si no es así, entendiendo cómo funciona el medicamento o teniendo, digamos, un concepto básico, un concepto lógico, puedo sacar una conclusión de tener cuidado con un medicamento. Entonces vamos con los anticoagulantes, las warfarinas, las heparinas, toda la enoxaparina, alteparina, rivaroxaban, apixaban, todos ellos funcionan diferentes en la cascada de coagulación, pero todos hacen que la sangre se vuelva más o menos coagulada, en este caso menos coagulada, y todos nos pueden llevar al efecto riesgo que es una hemorragia. Los citotóxicos, vincristina, metotrexato, etoposio, azathioprina, todos estos medicamentos pueden ayudar a que las células no se dividan, pues obviamente esa es su función porque son agentes contra el cáncer, son agentes oncológicos, pero es importantísimo la dosis. Entonces estos medicamentos hay que dispensarlos con muchísimo, muchísimo cuidado. Ahí también podríamos incluir que la ciclofosfamida, el cisplatino, la carbacina, ¿qué más? Irinotecan, fludarabina, bueno, todos estos medicamentos. Los hipoglicemiantes, las insulinas, todas las insulinas, glargina, glicina, todas las insulinas, pero además también agentes hipoglicemiantes que hacen que se disminuya la glucosa y eso está muy bien. Por ejemplo, en casos en donde tenemos una crisis diabética, ¿cierto? Donde tenemos el azúcar elevado, pero nos puede también hacer que si nos pasamos de la dosis, entonces con estos antidiabéticos que también pueden ser, no necesariamente todos tienen que ser intravenosos, orales también pueden ocasionar estos daños, pues entonces mm, tener, digamos, un apagón del cerebro y del corazón porque ellos funcionan a base de la glucosa. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, la metformina, glibenclamida y, bueno, todos estos agentes hipoglicemiantes. Los electrolitos concentrados igualmente, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloruro de sodio hipertónico. ¿Por qué? Porque está supremamente concentrado y podría crear cualquier efecto adverso. No estamos hablando de las soluciones salinas, sino del cloruro de sodio concentrado. Importante no confundir todos estos iones que bueno, y tampoco diluirlos demasiado. Entonces, en los medicamentos de alto riesgo también entra, por ejemplo, el agua. El agua para irrigación, el agua destilada. ¿Por qué? Porque con el agua yo puedo disminuir la cantidad de estos electrolitos y con estos electrolitos intravenosos puedo aumentarlos. Y ese equilibrio es tan estrecho, como lo habíamos dicho, tiene un margen tan estrecho que en cualquier momento yo puedo causar una reacción adversa o llegar a una concentración tóxica o en cambio una concentración muy por debajo de lo que necesita el cerebro y el corazón y crear, digamos, ocasionar un evento de altísima probabilidad de riesgo para la salud del paciente.
los narcóticos, sedantes, relajantes musculares como los opioides, diazepam, clobazam, alprazolam, midazolam, haloperidol, solpidem, propofol, em, bueno, todos estos medicamentos, cisatracurio, ketamina, todos estos medicamentos, como les explicaba, pueden hacer que se ocasione una muy baja presión en las arterias o en cambio llegar al centro respiratorio del tallo cerebral, ¿cierto? Porque su función es sedar, dejar de doler, como adormilar un poco, relajar y pueden crear un paro respiratorio si no se tienen las precauciones bromuro de becuronio, atracurio, bromuro de rocuronio. Entonces esto es importante. Los antimicrobianos, amicacina, gentamicina, vancomicina, pueden ser nefrotóxicos, ototóxicos. Entonces, sus condiciones, incluso en el laboratorio se mira en la sangre cuánta vancomicina tiene el paciente que lleva el tratamiento X. ¿Por qué? Porque si ya lleva, ya está muy por el rango del margen terapéutico, muy arriba, yo bajo la dosis de vancomicina para no ocasionar toxicidad. Todos los medicamentos relacionados con el ciclo de la adrenalina, entonces tenemos todos los agonistas adrenérgicos o los que producen más adrenalina cuando yo la necesito para sacar un choqueado. Entonces la adrenalina, fenilefrina, noradrenalina, dopamina, butamina, salbutamol, todo eso pues me ayuda a agonizar o producir más la adrenalina, pero hasta un punto porque si no puedo acelerar demasiado el corazón, puedo hacer que los vasos sanguíneos estén más contraídos y ocasionar pues que el corazón casi que tenga que hacer un gran esfuerzo para poder bombear la sangre por todo el cuerpo hasta los dedos de los pies, entonces eso puede ser grave. Entonces, por más de que yo esté en un choque, yo tengo que ser capaz de saber leer lo que yo voy a entregar, ¿cierto? Y también saber calcular cuánta dosis voy a agregar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. También los antagonistas de la adrenalina, cuando yo quiero disminuir todo ese ciclo adrenérgico, entonces el esmolol, el propanolol, el atenolol, la metildopa, el metoprolol, hacen que también estén clasificados dentro de los medicamentos de alto riesgo y por supuesto los antiarrítmicos que me controlan el ritmo al que va a latir el corazón, importantísimo, digoxina, adenosina, miodrona, verapamil, lidocaína. Aquí también están los anticonvulsivantes. Entonces, ellos también son importantes tenerlos en cuenta. Son muchos. Estos son unos ejemplos. Entonces, el ácido valproico, por ejemplo, eh, hay que tenerlos en cuenta. No solamente, eh, digámoslo así, saber que deben estar marcados, sino ser más conscientes de por qué son alto riesgo, de qué pueden llegar a ser, de por qué yo tengo que estar no 2 ojos, sino 4, 8 ojos con estos medicamentos. Bueno, ahora sí, ¿cómo puedo disminuir la probabilidad de equivocarme con los medicamentos de alto riesgo? Importante, primero documentarse. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, entender por qué los medicamentos de alto riesgo son alto riesgo, cuáles podrían ser los medicamentos de alto riesgo y por supuesto que la institución tiene un manual de medicamentos de alto riesgo, en donde no se dedica simplemente a los procedimientos que vamos a decir más adelante de cómo poder disminuir que yo me equivoque con los medicamentos de alto riesgo, sino que también es muy juicioso y muy generoso en explicar cuáles son y por qué son y cuáles son los efectos adversos. Entonces, es toda una cátedra donde nosotros podemos aprender acerca de esos medicamentos de alto riesgo. Este manual que lo podemos encontrar en Almera, que es el manual 06. Y también, obviamente, por
digamos, practicidad, rapidez, velocidad, efectividad en la identificación de los medicamentos de alto riesgo, tenemos el formato listado de los medicamentos, tanto la ACE de alto riesgo. Y si van a venir marcados o no, también lo podemos ver allí. Entonces, rápido, yo tengo que saber rápido si un medicamento es de alto riesgo. Entonces, voy y miro el listado. Si quiero saber cómo yo puedo evitar equivocarme, por qué este medicamento es de alto riesgo, cuáles otros medicamentos hay, si son intravenosos o orales, me remito al manual. Y todo está disponible en Almera. Entonces, también allí nos está diciendo que a todos estos medicamentos de alto riesgo, obviamente tenemos que generar una alerta, no solo consciente, sino también, digamos, en la rapidez, porque estos medicamentos son críticos. Generalmente se piden cuando un paciente está en estado, ya sea de emergencia, priorización, en una urgencia. Son medicamentos que salen a la luz. Y esos medicamentos, no siempre, pero casi siempre, por ejemplo, la enoxaparina es, digamos, un medicamento de base para los pacientes que van a tener poco movimiento y tienen riesgo de coagulación, pero digamos que en las situaciones en las que tenemos que utilizar el sentido de la urgencia, estos medicamentos de alto riesgo eh, tienen este sticker. Entonces, de forma también visual, me concientizan de que yo tengo que ver ese sticker. Y que es un medicamento al que le tengo que poner mucho cuidado. Entonces, ese es el manual para el manejo de los medicamentos LASA y alto riesgo. Les voy a dar un ejemplo de cómo se ven en Almera. Miren que eh, explica los agentes inotrópicos, intravenosos, les explican cómo funcionan, les explica la clase que en las que podemos encontrar farmacológicamente distinguirlos, les da un ejemplo, por ejemplo la digoxina es un agente que afecta a las bombas y canales de la membrana celular, entonces, o los agentes que modulan el calcio, como el inositol trifosfato, entonces van diciéndote que todos estos agentes influyen en la contractibilidad miocardíaca o miocárdica y en la contracción de los vasos periféricos. Ahora sí, ahora bien, si tenemos una reacción adversa, ¿cómo es esta reacción? ¿Cómo podemos ver que rápidamente pasamos ese margen y tenemos una reacción que probablemente nos esté diciendo, venga, tenemos que hacer algo porque el medicamento, como es de estrecho margen terapéutico, puede estar creando más riesgos que beneficios? Entonces nos dice, digamos, lo que podemos visualizar, los síntomas o las reacciones en las que se puede uno basar y para poder actuar. Es muy bueno el manual. Y también nos explica cómo podemos empezar la ejecución para evitar digamos, las confusiones con los medicamentos de alto riesgo dentro de toda la cadena, ya sea prescripción, formulación, alistamiento, dispensación, administración. Esto en cambio es el listado de los medicamentos de alto riesgo. Rápidamente, en orden alfabético, uno ve si un medicamento es de alto riesgo y obviamente cuando dice que necesita marcarse, que casi siempre dice sí, en muy pocos casos dice no y sobre todo cuando son LASA porque podría hacer muchas cosas la ASA, pero con los de alto riesgo es muy estricto este listado. Cuando dice sí y hay dos marcaciones, siempre va a permanecer la de alto riesgo, precisamente por los daños que puede ocasionar equivocarse con este medicamento. También tenemos un espacio apartado y separado donde reposan los medicamentos de alto riesgo. Es decir, cuando hay una emergencia o cuando ustedes están bajo presión, simplificar dónde están los medicamentos a los que yo debo siempre hacer el chequeo, eh, lo logramos apartándolos de los demás medicamentos. Entonces hay una estantería específica para los medicamentos de alto riesgo y se clasifican en orden alfabético y además se distinguen entre los orales y los intravenosos. Entonces eso también ayuda, no solo nosotros, sino en los carros de paro, que es donde, digamos, se usa estos medicamentos con una frecuencia mayor y en donde puede haber una mayor equivocación en ese margen terapéutico.
Entonces ellos tienen en el carro de paro una parte específica para los medicamentos de alto riesgo, así como nosotros en la farmacia, un estante específico para los medicamentos de alto riesgo. Por último, vamos a intensificar el doble chequeo de estos medicamentos. ¿A qué paciente es? No me voy a confundir de paciente. ¿Qué medicamento es? Exactamente. Si es fosfato de sodio o cloruro de sodio, es muy importante. Y la dosis que necesita, obviamente nosotros lo chequeamos con cuántas unidades prescribieron, ¿cierto? Pero también es importante tenerlo en cuenta. Por último, unas recomendaciones. Vamos a revisar que los medicamentos lleguen marcados de recepción técnica. Yo no me lo sé, entonces voy a la lista que les mostraba de los medicamentos de alto riesgo en orden alfabético, ese listadito muy práctico y que lleguen marcados. Es responsabilidad, porque si ellos no los marcan, que es un paso crucial y fundamental, nosotros nos podemos equivocar en la dispensación. Esa también es una alerta para nosotros. Entonces, esos medicamentos deben llegar marcados. Los vamos a almacenar en la estantería específica para ellos. Vamos a dispensarlos con sumo cuidado. Vamos a leer 2 veces contra lote. No me voy a confiar por el lote, porque a veces pueden haber errores de ingreso. Entonces voy a leer la etiqueta, voy a leer el suministro, voy a ponerle lógica al asunto para poder dispensarlos. Y por último, los stickers a veces se caen, o las marcaciones pues de alto riesgo a veces se caen. Si se caen y yo ya sé que es de alto riesgo, porque lo saqué de la estantería de alto riesgo, porque yo he leído el listado, porque es lógico que este medicamento es de alto riesgo, porque yo ya me he entrenado, he leído, me he documentado, entonces voy a acomodar el sticker y si se cayó definitivamente en la estantería de nosotros hay unos stickers backup de reserva de colchón para que si se caen esos stickers poder acomodarlos. Esto podría salvar la vida de un paciente. El simple hecho de poner un sticker, porque no solamente es para cumplir la norma, es porque en caso de emergencia, pues yo puedo alertar a enfermería, al auxiliar de medicamentos, a la enfermera que lo va a aplicar. Si en algún momento el paciente se complica y hay que hacerlo rápido, voy a alertar a una persona, tenga cuidado, tiene en sus manos un medicamento de alto riesgo. Muchas gracias.